¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra lección más de impuestos y de recursos humanos. Así que comenzamos nuevamente este inicio, se podría decir, de fin de semana. Hoy sábado. Y bueno, pues ya falta cada vez poco para terminar pues este parcial. Les adelanto que el próximo examen, último, tercer parcial, es el sábado 15. Bueno, podemos decir que a partir del sábado 15 ya está el examen, pero recuerden que ustedes tienen más tiempo para hacer el examen. Obviamente va a ser el examen virtual. Así es que lo que veamos esta semana, bueno, este sábado y el otro sábado y el otro es el examen. Así de rápido. Y bueno, pues quién sabe si vayamos a regresar ya la última semana de, bueno, la primera semana a lo mejor de septiembre a niveles presenciales. Lo desconozco todavía, por lo menos hasta ahorita que estoy haciendo esta transmisión es todavía en online. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Les recuerdo nuevamente, examen a partir del 15 de agosto. Parece mucho, pero faltan ya poco tiempo para que pues vayan ambientándose que tienen que estudiar. Así es que lo que veamos ahora, lo que vemos la próxima semana, todavía cuenta para el examen, tanto de impuestos como de recursos. Bueno, agradezco a todos los que están ahorita en el chat y pues bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar. Nuevamente seguimos con la ley del impuesto al valor agregado. Realmente la ley del impuesto al valor agregado es un mundo, es muchísima información. Trato de sintetizar entre comillas lo más importante, pero la ventaja, bueno, eso digo yo, ¿verdad? Nos falta ver la parte práctica, nada más que falta todavía ver la parte teórica de las actividades que se pueden hacer de IVA. Recuerden que no solamente es ir a pagar un producto y me van a cobrar IVA por eso. Hay otras actividades que a lo mejor la gente no hace porque pues no es tu actividad y también cobran IVA. Entre ellas es el uso o goce temporal de bienes. En pocos y términos más simples es la renta. La famosa renta de una casa, la famosa renta de un local, de una nave industrial, eso también genera IVA. Y obviamente no todas las personas pues están en ese supuesto, porque no es como que todos vamos a rentar o todos tenemos casas para rentar. Entonces realmente hay muchas actividades que el valor agregado pues tiene, ¿no? De hecho en el examen venía, ¿no? Hay una pregunta en el examen que decía ¿qué no se considera cobro de IVA? Entonces les puse yo en las respuestas todo lo que era hacer con el IVA y una que no aplicaba. Entonces nomás hemos visto la normal, la de todo, la que todo el mundo paga, ¿no? Entonces es un mundo muy largo hablar del IVA y pues esperemos alcanzar, que no creo, toda la información, sino la cuestión del la próxima, bueno, en 15 días, aunque a lo mejor ya no vengan el examen, pero sí empezar a ver una introducción a ya cosas más prácticas. Si no, como les decía, el siguiente cuatrimestre toca impuestos, entonces espero que sea yo el que les imparta la clase y ahí voy a tratar de, desconozco cómo sea el temario de la siguiente materia de impuestos 2. Supongo que ahí es más para ICR, supongo. Pero de todas formas, si en caso que yo sea, pues trataré yo de modificar el plan de estudios para poner esa parte que no vimos en este, ¿no? Para que se vayan con todo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Capítulo 4 del uso o goce temporal de bienes, que en pocas y en términos más simples es la renta. Pero bueno, vamos a leer qué dice el artículo. El artículo 19. Para los efectos de esta ley se entiende por uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, renta, así de fácil, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que al efecto se utilice, por el que la persona permita a otra usar o gozar temporalmente de bienes tangibles, a cambio de una contraprestación. Ok, este parrafito dice muchas cosas. Entonces prácticamente cualquier cosa que yo le dé a una persona que sea un bien tangible, es decir, que puedes tocar, pero bueno, aquí puede variar un poquito en la actualidad. Ahorita les voy a explicar algunos ejemplos. Vamos por la parte de que siempre se puede tocar.
Dice que son bienes que se pueden tocar, puede ser por un cierto tiempo, y que yo reciba dinero en base a eso, porque la persona lo use. Ese sería lo que es el uso o goce temporal de bienes. Vamos a poner un ejemplo. No estoy muy seguro, la verdad. Quiero suponer que la escuela paga la renta en esa plaza, supongo. No sabría decirles si o igual a lo mejor ya compró ese pedazo, no lo sé. Pero quiero suponer que sí, ¿no? En ese momento, él está pagando una renta. Le están rentando oficinas, instalaciones, todo lo que conlleva la escuela. Entonces, pues hay que pagar, ¿no? Vuelvo y repito, el IVA no se lo queda a la persona que te está rentando, se lo tiene que devolver a Hacienda, o sea, no es como que se lo va a quedar. Otro es un departamento. Por ejemplo, en playas hay muchos departamentos, edificios que te rentan un departamento, tal cantidad te cobran y ahí viene implícito obviamente el impuesto. Y bueno, pues tú puedes hacer lo que quieras en la casa o en el departamento. Otro sería una empresa que dice, bueno, yo necesito unas oficinas, necesito pues lo conocido como una nave industrial, porque voy a hacer una maquiladora ahí. Entonces pues también es igual, hay que pagar a la persona que te renta pues el IVA, y esa persona a su vez lo va a enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Ya dependiendo si es a favor o es en contra, bueno, pues ya depende, ¿no? Otro sería el automóvil, la renta de automóviles. ¿Sabes qué? Pues yo quiero un auto para una semana porque pues estoy turista y prefiero un vehículo, ¿ok? Pues ahí te va tu impuesto. Yo quiero rentar unos autobuses porque vamos a hacer un paseo. Quiero rentarlo por un día, ¿ok? Perfecto. Eso sería otro ejemplo. Entonces prácticamente lo que uno rente y lo use bajo un cierto tiempo, puede ser un día, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, pues tienes que pagar el correspondiente de IVA, ¿no? Y obviamente la persona que te lo renta pues también ocupa sus requisitos. Eso en la vida más vaya de contribuyentes, puede ser persona física o persona moral. Pero en la vida más real, más de personas, legalmente muchos de ustedes deberían de pagar el IVA y muchos no lo pagan. Muchos dirán, a ver, vamos por partes, como que muchos no lo pagan. Les puedo asegurar que en una colonia que tú vayas, muchos rentan sus casas. No, rento mi casa porque a mí me queda muy lejos o me tengo que cambiar cada rato por mi trabajo. Y han escuchado historias de que, mi tía renta mi casa, mi abuela renta su casa, me rentan por ahí, sabes que busco una casa de renta. Ese tipo de rentas que ustedes ven, legalmente deberían de pagar impuestos. Es decir, la persona que la está rentando debería de registrarse ante la autoridad y decir, SAT, yo rento mi casa, y hacer todo el trámite. Obviamente en la vida real nadie lo hace, y tal vez se entienda, ¿no? Porque dices tú, es que sí lo hago, pero no es exactamente un negocio. Y sí es cierto, la mayoría de las personas que rentan sus casas no es tanto por hacer un negocio, por decir, quiero dinero, sino lo hacen para decir lo siguiente, ¿sabes? Que pues de que se quede la casa sola, abandonada, y de repente lleguen aviadores o me la destruyan, pues mejor se la rento a alguien, ¿no? Y me voy a ganar un cierto dinero que a veces lo puedo utilizar para arreglar la casa o a veces para cuestiones personales. Tal vez en el caso de una señora grande de edad, por ejemplo, una abuelita, ¿no? Podría ser más que nada para que ella pueda pues vivir más cómodamente, porque pues no creo que le den trabajo. En ese caso yo en lo particular no le vería lo malo que lo rentara, más sin embargo legalmente es algo ilegal. Entonces muchas gentes realmente estamos haciendo cosas ilegales al rentar una casa, o al rentar a lo mejor un auto, o al rentar cosas. Recuerden que es la renta del uso goce temporal de bienes, y mucha gente lo hace de manera empírica, es decir, lo hace, cobra y el dinero se lo queda a la persona, nunca le da algo a la autoridad. Obviamente muchos pueden decir, es que yo nomás lo hago de vez en cuando, ¿no? A lo mejor sí tengas razón, pero legalmente deberías estar registrado. Entonces, obviamente la autoridad lo sabe, ni modo que no, pero también como autoridad, sabe la autoridad que imagínate que si tú metes a la cárcel a todas las personas que rentan su casa, pues meterías prácticamente a más gente
por eso que a delincuentes por robar algo, porque mucha gente hace eso, mucha gente tiene su casa y aparte tiene otra y la renta. Y deberías igual registrarte ante la autoridad y poner todas las rentas de cada mes y darle la cantidad correspondiente a la autoridad. Tiene sus beneficios, claro que también podría tener sus beneficios, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Porque tendrías que cobrar pues una renta más cara también, porque pues, ocupas tú quedarte un dinero y aparte la autoridad se va a quedar un dinero, registrarse, pagar a tiempo, o sea, sí conlleva algo muy complicado cuando dices tú lo único que quieres es rentar mi casa nada más, ¿no? Pero bueno, legalmente debería de hacerse, ¿no? Después dice, se dará el tratamiento que esta ley establece para el uso o goce temporal de bienes a la prestación del servicio de tiempo compartido. Se considera prestación del servicio de tiempo compartido independientemente del nombre o de la forma que se dé. El acto jurídico correspondiente consiste en poner a disposición de una persona o grupo de personas, directamente o a través de un tercero, el uso o goce o demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo, en una unidad variable dentro de una clase determinada por periodos previamente convenidos mediante el pago de la cantidad o la adquisición de acciones o partes sociales de una persona moral, sin que en este último caso se transmitan los activos de la persona moral de que se trate. Esta partecita se refiere a cuestiones de empresas grandes, personas morales, en las cuales se venden como tipo, no quiero decir acciones, pero se venden como una parte de tu empresa. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que quieren hacer una empresa y pues ustedes no tienen tantos socios, entonces dicen voy a emitir como una acción más o menos, y es un documento en el cual tú pones la persona tal me dio tal cantidad de dinero y yo más adelante le voy a dar su dinero que me dio al principio más algo de como tipo interés. Entonces vendes muchas. Todas esas ventas llamadas partes sociales de alguna manera corresponden los IVAs correspondientes a la autoridad, aunque ahí no tiene nada que ver con rentar algo físico en sí. Pero bueno, esas partes, eso aplica nada más para personas morales, llamado prestación de servicio de tiempo compartido. Les comentaba que referente a uso o goce temporal de bienes, también puede existir la renta de algo que no precisamente es algo físico. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, ustedes, a lo mejor eres una empresa y dices, ¿sabes qué? Necesito hacer una página web. Yo necesito hacer una página web. Entonces, ¿qué te rentan en una página web? Te rentan el hosting y te hacen toda la cuestión de diseño, del gráfico, la información para que tengas tu página de internet. En sí, en este caso, no es exactamente un bien que estás rentando, porque de alguna manera se puede entender que la persona está haciendo un servicio, pero podríamos decir de forma simbólica que también sería al momento de que tú pagas porque te hagan algo que a lo mejor no lo estás tocando, pues también vas a pagar IVA, ¿no? Claro que literalmente no es un bien porque no lo estás tocando, podría ser un ejemplo. Y artículo 20, no se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes, en ese supuesto cuando no necesito yo pagar: los otorgados por las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta. Es decir, quieres hacer donativos, está autorizado para hacerlo, no te preocupes, no pagarás ese impuesto. Solamente referente al ICR es otra cosa. Inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa habitación. Si un inmueble tuviera varios destinos o uso, no se pagará el impuesto por la parte destinada o utilizada para casa habitación. Lo dispuesto en esta fracción es aplicable a los inmuebles o parte de ellos que se proporcionen amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o casas de hospedaje. Bueno, en esta yo le llamaría entre comillas, porque la autoridad sí lo hace. Bueno, se escuda en el sentido de que es que yo soy una persona que me dedico a la renta de bienes inmuebles y pues así como lo hago, pues tengo que cobrar. Entonces aquí el SAT legalmente ni él mismo lo hace al 100%, no lo aplica, hay que ser honestos, no lo aplica, porque hay gente que se dedica a rentar. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo me doy de alta ante la autoridad y digo, yo me voy a dedicar a que todas las casas que quieran rentar las personas,
yo lo voy a rentar por ellos, yo lo voy a hacer el trabajo. Entonces quien hace el trabajo yo es de ir y decirle a la persona, te rento esta casa y le cobro todo lo que es, etcétera, y después yo a lo mejor puede ser que yo le diga a la persona, tú me contrataste, ahí te da una parte, pero al final yo soy quien estoy dada ante la autoridad porque estoy realmente rentando, estoy haciendo una actividad de renta. Entonces ahí el SAT me está diciendo, hey, tienes que hacerlo, es tu trabajo, obviamente, ¿no? Entonces ahí el SAT se contradice, la verdad, así es que no aplica al 100% como dice. Y referente a los hoteles, ahí se refiere que cuando uno va a rentar un hotel, pues quieran o no, también te cobran un impuesto adicional que es el de los hoteles. O sea, se me hace algo muy absurdo tener que pagar tantos impuestos. Si bien es cierto, lo haces porque a lo mejor estás de viaje, etcétera, y todavía tener que pagar por entrar al hotel, o sea, para quedarte, hospedarte, se me hace algo muy absurdo por parte de la autoridad. O sea, la autoridad prácticamente por todas partes te quiere sacar dinero. Pero bueno, entonces ahí la autoridad no al 100% la aplica, porque luego hay gente que se dedica a rentar y tiene hasta 3, 4, 5 casas rentando. Entonces la autoridad para esa persona es como, hey, ¿por qué rentas tanto? Es un negocio el que estás haciendo, págame. Entonces, eso de que la autoridad dice que por casa de habitación, no, ni le crean. Pero según ella, según. Luego dice, fincas dedicadas o utilizadas solo a fines agrícolas o ganaderos. Ya saben que la cuestión de la ganadería y la agricultura y todo eso, en ese sentido la autoridad son como muy buena onda con ese tipo de grupos que prácticamente no les cobran absolutamente nada. Libros, periódicos y revistas. Recuerden que no todos los libros hay una metodología para decir qué libros sí, qué revistas no, que ya lo habíamos visto. Artículo 21. Para los efectos de esta ley se entiende que se concede el uso o goce temporal de un bien tangible en territorio nacional cuando éste se encuentre en el bien en el momento de su entrega material que va a realizar su uso o goce. Entonces, el artículo 21 nos muestra sobre la entrega de un bien, pero dentro del territorio nacional. Obviamente, pues estás en los Estados Unidos mexicanos, pues no que no pagues, ¿no? Incluso puede ser ahí que un extranjero llegue, vamos a suponer, yo soy alemán, llego, quiero rentar en un edificio importante. El hecho de que sea extranjero no me exime de que tengo que pagar mi impuesto, porque el producto está en mi país. Artículo 22. Cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien tangible, se tendrá la obligación de pagar el impuesto en el momento en el que efectúa dicho otorgamiento, cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto en cada una de ellas. Aquí de alguna manera te está explicando un poquito sobre el cálculo, es sobre el monto total de todas las rentas que se tengan que realizar y pues se cobra, ¿no? Artículo 23. Para calcular el impuesto en el caso de uso, goce temporal de bienes se considerará el valor de la contraprestación pactada a favor de quien nos otorga, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien se otorgue el uso o goce temporal de otros impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construcción, reembolso, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto. O sea, prácticamente súmale todo para que tú puedas, obviamente, poder determinar el cobro del impuesto. Obviamente sabemos que va a ser 16, ¿no? Entonces, la autoridad de una u otra forma tienes que pagar impuestos. Muy bien. Y los siguientes artículos los vamos a dejar para la siguiente clase. Ya prácticamente sería todo ese capítulo. A ver, vamos a ver. Sí, todo ese capítulo. Para que... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aunque sí son muchos, mejor el siguiente para la siguiente materia, no llevando mucho tiempo. Entonces para la siguiente clase todo este capítulo, porque sería el último que va a venir obviamente en el examen. Muy bien, referente a la siguiente materia de recursos humanos, que es creo yo la materia que ahorita se pone más interesante. Hayamos quedado en las preguntas que se pueden hacer, que no se pueden hacer. En la clase pasada vimos un ejemplo de una entrevista laboral en la cual, pues sí es cierto, por ahí mencionaba Jessica, ¿no? La persona que estaba entrevistando cometió bastantes errores, que es preguntar
cosas como su familia, su papá. No están nada más esas preguntas cuando ya pasó muchas pruebas e incluso cuando incluso ya está trabajando, porque a lo mejor ya quieres conocer a tu empleado. Pero la primera instancia, esas preguntas no llevaban a nada. Esas preguntas no llevan a nada al principio. O sea, al principio no importa tanto quién es tu papá, si tienes varios perros, eso no importa. Importa la persona para que pueda desarrollar el trabajo que va a hacer. En ese caso era el diseñador gráfico. Entonces, sí cometió muchos errores la persona que entrevistaba, cosas que no debería haber dicho o haber propuesto, ¿no? Pero bueno, en la vida real es así, más o menos, ¿no? Entonces, pues, eso se pueden encontrar cuando les lleguen a entrevistar en un trabajo. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de tantos. El siguiente tema es las pruebas de selección. Si bien es cierto, en una entrevista puedes dar una buena impresión, pero a lo mejor la hora de la prueba, a lo mejor ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor se te olvidó el conocimiento que tenías, o tienes mucho tiempo que no haces eso y pues bueno, en el examen saliste mal y posiblemente eso decaiga para que te vuelvan a hablar y te vuelvan a decir, ¿sabes qué? Pues sí me gustaría que trabajaras. Hay algunos que a lo mejor en la entrevista son un poquito, pues que les va mal, se podría decir, ¿no? Pero en los exámenes son muy buenos. Entonces ya ahí la empresa va a tomar la decisión, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Bueno, dice lo siguiente, prueba de selección. Una prueba de selección es una medición objetiva y estandarizada de una muestra de comportamiento que se utiliza para evaluar el conocimiento, las capacidades, habilidades y otras características de un individuo en relación con otros. Clasificación de las pruebas de selección. Están las pruebas de aptitudes, las pruebas de rendimiento, pruebas de habilidades cognitivas, pruebas de personalidad, pruebas de capacidad, pruebas de conocimiento. Son algunas pruebas de las que existen, puede haber más. Muchas de esas pruebas miden la cuestión mental, muchos incluso cuestión física, otros la cuestión de habilidad o capacidad de la actividad o de la carrera que hayas estudiado. Algunas empresas te hacen todos, algunos nomás unos, otros no tanto, ¿no? ¿Cómo calificar las pruebas? Estrategias de decisión. La estrategia de toma de decisiones de personal en una categoría de puestos puede ser diferente de la que se utiliza en otra categoría. La estrategia para elegir personal ejecutivo, por ejemplo, difiere del que se utiliza en la selección de personal de oficina y técnico. Si bien deben de considerarse muchos factores en la decisión de contratación, enfoque clínico, que sería como la entrevista, y el enfoque estadístico, las pruebas y exámenes. Entonces, por ejemplo, hay pruebas como de personalidad. ¿A qué se refiere ese tipo de pruebas de personalidad? Simplemente te hacen preguntas. Digamos que no hay como una respuesta mala o buena. Te hacen preguntas y te ponen varias opciones. Son como los parecidos test que luego salen en las revistas, ¿no? Que quiero saber si eres mi mejor amigo, ¿no? Y te empieza a preguntar una situación y ya tú contestas A, B, C, no, D, ¿no? Sumas todas las A y tu amigo es de esta manera, ¿no? Algo así. Esa es como una prueba de personalidad o de decisiones personales, ¿no? O son puras preguntas que a lo mejor no tienen una respuesta como tal correctas, porque cada persona que lo haga va a salir diferente. Hay otras pruebas en las cuales te hacen igual preguntas, que preguntan cosas como ejemplo de qué pasaría si una persona llega a un lugar y se le olvida el cambio. Alcanzas a ver a la persona a la cual se le olvida el cambio. 1. Lo alcanzas, le das el cambio. 2. Dejas que regrese la persona y así, ¿no? Y ya en base a todo lo que tú respondas, al final te da como un resultado. Y ahí según va a medir lo que es, si eres justo, o si eres honrado, si no lo eres, etcétera. Hay otras pruebas que son de tipo psicométricas, ¿no? De que llena esta figurita y se parece a esta figura, que 3, 6, 9, que sigue, ¿no? Como de matemáticas, otro igual de matemáticas, obviamente. Ese tipo de pruebas, pues también, obviamente, hay, ¿no? Hay otras pruebas que son más físicos, porque a lo mejor el trabajo así lo merita. ¿Sabes qué? Bueno, esta es una prueba física. Has tenido algún problema de operación, accidentes, podrías correr, podrías hacer esto, podrías carga tanto peso, porque a lo mejor en ese trabajo vas a cargar peso, por así decirlo, y te ponen a que cargues peso, a ver si es cierto, la condición, haces ejercicio, cuestiones médicas, en fin. Normalmente ese tipo de empresas que hacen exámenes médicos e incluso revisiones médicas más a fondo para saber si tienes enfermedades
y cómo estás prácticamente todo el cuerpo, son normalmente empresas que se dedican a hacer productos médicos. Les preguntan cosas de hace años, de que, a ver, hace años tuviste algún accidente, ¿cuál accidente? ¿Por qué lo tuviste? ¿Tuviste alguna operación? Sí, ¿por qué lo tuviste? ¿Has tomado medicina? ¿Cuáles medicinas? Hace una serie de preguntas que dices tú, no, pues ese es más para cuestiones médicas, ¿no? Y al final, pues en base a eso puede tomar la decisión la empresa de decir, no, pues realmente esta persona, pues no, o esta persona, pues sí. Y las pruebas que más importarían, diría yo, son las de la actividad o el trabajo que desempeñas. Por ejemplo, si eres una persona que estudia una ingeniería civil, lo más probable es que te pongan pruebas relacionadas con eso y de conocimiento. Primero una parte teórica en la cual te pregunten, a ver, disciplinas de la ingeniería civil, sus respuestas. Si tú tienes una construcción que ocupas terminar en tanto tiempo y tienes este material y ocupas hacer tal viga de tal medida, ¿qué necesitas? Y ya te ponen opciones o a veces a pregunta abierta. Y así sucesivamente. En el caso de ustedes que son negocios internacionales, lo más probable es que sea algo más teórico. Como por ejemplo, ¿de qué manera se puede utilizar el tratado de tal cosa para esto? Y las respuestas. La parte administrativa, ¿qué se requiere para hacer esto y el otro? Y respuestas. Sería algo más teórico de alguna manera. Y a lo mejor lo práctico pudiera ser que a lo mejor la persona, la empresa, dependiendo del trabajo que te estaba ofertando, realices la actividad, ¿no? En algunos casos realices la actividad de lo que vas a hacer en la prueba de selección. Y ahí más o menos tú te das cuenta si a lo mejor a ti te conviene y si pasa, ¿no? Ya les había comentado yo que en el caso de contabilidad, contaduría, pues prácticamente las pruebas son de hacer un caso práctico, prácticamente, y sí, pura teoría de preguntas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es el otro? ¿Qué es impuestos? Vamos a suponer que fuera de impuestos, les puedo asegurar que una persona que se quiere dedicar a la parte de impuestos y va a un despacho que se dedica más a los impuestos, le van a hacer un examen de puros impuestos, definiciones, cómo se clasifica el impuesto, los elementos del impuesto, cuándo deben de pagarse, calcúlame el impuesto de esta actividad, y tendría que estar haciendo la prueba, más obviamente la entrevista. Y así cada carrera tiene sus pruebas, tiene sus actividades para que entres a ese trabajo. Médicos, ingenieros, de informática, de negocios internacionales, de mercadotecnia, incluso hasta de deportistas, ¿no? Aquellos que estudiaron para deportes, pues igual también se hacen pruebas, ¿no? Claro que ya son como más físicas, ¿no? Pero bueno, esos son los que se hacen. Y por ahí algunos de ustedes, pues, puso algunas pruebas que a ustedes se les hizo interesante. Y bueno, entre esas pruebas y más les pueden hacer. Y puede ser un factor para tomar la decisión de si darte el puesto o no también. Puede ser que muchas personas en las pruebas no salgan muy bien. Entonces puede ser muchas cosas. A lo mejor la persona no sabía, no estudió, o simplemente pues no sabe. O puede pasar que te vaya muy bien. Le fue muy bien en esta prueba a esta persona. Se ve que pues en conocimiento lo sabe. Quién sabe en pruebas. Después, estrategia de decisión, que es el que vimos del enfoque clínico y el enfoque estadístico. Luego la parte de la capacitación y desarrollo. Dice, la capacitación ha cobrado mayor importancia para el éxito de las organizaciones modernas, y la capacitación desempeña una función central en la alimentación y el esfuerzo de estas capacidades, por lo que se ha convertido en parte de la columna vertebral de la instrumentación de estrategia. Además, las tecnologías en rápido cambio requiere que los empleados afinen de manera continua sus conocimientos, aptitudes y habilidades, a fin de mejorar los nuevos procesos y sistemas. El término capacitación se utiliza con frecuencia de manera casual para referirse a la generalidad de los esfuerzos iniciados por una organización para impulsar el aprendizaje de sus miembros. Los gerentes y empleados de recursos humanos deben permanecer alerta a los tipos de capacitación que se requieren, cuándo se necesitan, quién los precisa y qué métodos son mejores para dar a los empleados el conocimiento, habilidades y capacidades necesarias. Y aquí está un modelo de capacitación. Es un ejemplo que se puede utilizar en la vida real. Está la fase 1, que es la evaluación de las necesidades, el análisis organizacional, análisis de tareas y análisis de personas. Esa es la fase 1. Después pasa una fase 2, que es el diseño, que sería el objetivo de la introducción, disposición y motivación del participante y principios.
Y luego el 3, implementación, metodología para el puesto, desarrollo ejecutivo, procesos de jerarquía. Y por último, una evaluación, una reacción, un aprendizaje y un resultado. Ya habíamos visto incluso en materias pasadas que la capacitación es muy importante en las empresas. Hay empresas que sí lo hacen, hay empresas que realmente la capacitación es nula. Prácticamente como te contratan, así te ponen en el trabajo, aunque sea un puesto tal vez no de alta categoría. Lo ideal sería que la empresa se invirtiera en capacitación. Es más probable que cuando tengas la capacitación del empleado se quede más tiempo en tu empresa. A comparación que no le das capacitación, pues el empleado sí se queda así como que, bueno, no me dijeron exactamente cómo hacer el trabajo. Entonces suena, tal vez para el empleado sea algo así como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y se sale. Lleva tiempo hacer capacitaciones dependiendo del puesto al cual la persona va a asignarse. Pero sí valdría la pena, ¿no? Obviamente, vamos a suponer una empresa industrial. Si tú requieres operadores, pues es más fácil que a muchos operadores los capacites al mismo tiempo. Vaya, el mismo gasto es para todos. Pero imagínate un puesto en el cual sea una persona nada más. Pues sí llevaría más inversión en nada más capacitar a una persona, ¿no? Pero valdría la pena. Sobre todo en puestos más administrativos. Entonces, ¿en qué consiste una capacitación en realidad? Bueno, la capacitación consiste en, digamos que como si fuera la escuela, ¿no? Tal vez una semana, tal vez 2 semanas, 3 semanas, un mes, depende del tipo de capacitación y depende del tipo de trabajo. Hay capacitaciones muy extensas, unas más fáciles. Y en ese tiempo, pues explicarle todo al empleado, ¿no? Del trabajo que va a desempeñar, cuestiones administrativas de la empresa, cuestiones incluso que requiere saber para hacer su trabajo, que, reglas, todo, prácticamente debe saber todo. Ya cuando él entra al trabajo, ya sabe todo. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo también estuve en una capacitación cuando antes trabajaba en maquiladoras. La capacitación era una semana. Obviamente cada empresa puede poner diferentes tiempos. En esa capacitación era todos los días, prácticamente el horario de un trabajo, y 2 horas a lo mucho estábamos en el trabajo, o sea, viendo las actividades de trabajo, ya lo que podías hacer. Y en esas capacitaciones te explicaban cada proceso de cada parte que se hacía para el producto. Te lo explicaban cada parte, era como para que entendieras todo el proceso de la empresa, y por alguna razón si tu servicio se requiere, podías ir a otro lugar. Normalmente muchas empresas te capacitan en una sola cosa y ahí te quedas. Y si requieren a otra persona, pues no se puede hacer porque tú no sabes. Entonces en esa empresa hacían esto, pues buscaban la manera de que tú supieras todos los departamentos. En la capacitación te explicaban quién eran los responsables, con quién te podías dirigir si había un problema, las reglas de vestimenta, horarios de descanso, de comida, qué pasaba si faltabas, te explicaban un poquito sobre los permisos, te explicaban prácticamente todo. Y sí tenía algo de importante porque ya cuando tú entrabas decías, bueno, ya me lo dijeron cómo hacerle, ya más o menos, ¿no? Entonces estaba muy interesante. Hay otro tipo de capacitación, a lo mejor más práctico, en el caso de vendedores, que es enseñarles toda la flotilla de autos, folletos, cómo explicar a la gente, incluso explicarle cómo desenvolverse más al hablar a la persona. O sea, les da una capacitación, ¿no? Independientemente que a veces a lo mejor tenga conocimiento. Y así en muchas empresas de todo tipo de actividad hay capacitaciones. Otros de plano no hacen nada de esto y directamente te mandan al trabajo. Sepas o no sepas, ahí vas a tener que aprender. Y a veces, ponle que a veces esté bien porque dices, lo agarras sin saber, pero sí se requiere capacitación. Y esta capacitación es normalmente la inicial, pero obviamente existen capacitaciones durante el proceso de trabajo, durante el tiempo de trabajo, para seguir mejorando. Al final de cuentas le conviene a la empresa que tú sepas más. Luego dice, aspectos que se deben tomar en cuenta en la capacitación y desarrollo. Historia de la compañía, sí, cierto, en las capacitaciones sí te explican un poco de la historia de la compañía. ¿Es bueno saberla? Sí, sí es bueno, es conocimiento para que mínimo sepas por qué estás en esa empresa y al menos quién la fundó. Siguiente, copia de las descripciones y las metas específicas del puesto, es decir, hey, esto tienes que hacer tú en tu trabajo. Esta actividad no es necesaria, pero se relaciona, esto sí, esto no, explicarle. Lista de términos exclusivos de la empresa y el puesto. A veces se utilizan términos
en las empresas. Por ejemplo, un ingeniero civil utilizará términos muy técnicos, en contaduría términos técnicos, en medicina, imagínate una enfermera, pues aunque ya tiene el conocimiento, ¿no? Porque está estudiando, etcétera, pero pues habrá términos que la empresa utilice, ¿no? Sus claves de la empresa. Número de teléfonos y ubicaciones del personal clave. Este es el supervisor. Este supervisor es de esta área. Cuando ocupes algo de recursos humanos, es aquí. Dale el famoso paseo también de las instalaciones. Me faltó comentarlo. Lista de oportunidades para la capacitación del trabajo. Procedimiento de seguridad y urgencias. También hoy en día en las empresas se preocupan mucho por la seguridad e higiene, que ya vimos esa materia. Y explicarle también mínimo lo básico. Salida de emergencia acá. Dado caso que te encuentres de este lado, tienes que ir así, etcétera, ¿no? Avisar a fulano y tal, etcétera. Copia del manual de políticas, organigrama actualizado, es decir, que la persona sepa en qué parte del organigrama está, así sea la más baja. Mapa de instalaciones, si es bueno saberlo, sabes que requiero ir a este departamento a pedir cierto material, pero no sé dónde es. Pero me dieron mi mapa de instalaciones y ya sabe dónde ir o dónde está ubicado tal cosa. Copia de contrato, muy importante el contrato, ¿no? Ahí detalla pues cuánto vas a ganar, beneficios, obligaciones, derechos. Las listas de días feriados, obviamente vienen en el contrato. Lista de prestaciones de empleados, pues que sepa qué vas a ganar, cuánto vas a ganar, qué prestaciones tiene esta empresa o qué no se puede hacer. Y copia de los planes de seguro en dado caso que aplique. Hay empresas que te dan seguros mientras que trabajas con ellos, que no está nada mal. Entonces todo esto sería la capacitación que se realiza en las empresas. Y en algunos hasta te enseñan formatos, te dan a veces un librito y ya te lo llevas y lo estás leyendo. Y en la capacitación pues puedes preguntar, ¿no? Todos los temas que dices tú. Me gustaría saber por qué es esto, por qué es el otro. Entonces, ¿de qué sirven las capacitaciones? Sirven. Y vamos a ver por último el método de evaluación de desempeño. Eso es ya pensando que tú ya te quedaste en la empresa y ya estás ahí pues durante un tiempo. Dice, a primera vista cabría pensar que las evaluaciones del desempeño tienen un propósito más bien limitado, evaluar quién realiza o no un buen trabajo. Sin embargo, en la realidad dichas evaluaciones son uno de los instrumentos más versátiles que los gerentes tienen a su disposición. Así pueden tener muchos propósitos y ser beneficiosos tanto para la organización como el empleado cuyo desempeño es evaluado. Esto sería una muestra de algún objetivo. Dar a los empleados la oportunidad de analizar regularmente el desempeño y sus normas con el supervisor. Proporcionar al supervisor los medios de identificar, fortalecer debilidades del desempeño de un empleado. Brindar un formato que permita al supervisor recomendar un programa específico para ayudar al empleado a mejorar el desempeño. Aportar una base para las recomendaciones salariales. Retroalimentación del desempeño, que es una de las cosas más importantes. Reconocimiento del desempeño del personal. Identificación del desempeño deficiente, decisión de retener o despedir prácticamente, cumplir los requerimientos legales, rotación de puestos y crecimiento laboral. Este tipo de puntos son algunos puntos importantes a la hora de las evaluaciones. Y el objetivo de las evaluaciones de las empresas es que pues las personas más adelante puedan ganar más o tener ciertos beneficios. En vida real es muy raro que existan las evaluaciones y sobre todo que las apliquen. En muchas empresas sí lo utilizan, pero curiosamente ese tipo de evaluaciones normalmente nunca pasas de más. Muy extraño. Puedes ser un buen trabajador, puedes dar lo mejor y al último en las evaluaciones te van a decir que no. Es como un vicio que tienen las empresas, de ponerle un pero a las cosas, así se hace el mejor empleado. Hay algunas empresas que lo reconocen y pues obviamente existe mucho tipo de cosas que te pueden dar por ser buen empleado. Empleado del mes, por ejemplo, es una actividad que hacen muchas empresas, sobre todo las de restaurantes. Él es empleado del mes. Y a lo mejor un reconocimiento ante tus compañeros o algún pequeño obsequio. No está de más que por ser buen empleado te dieran algún reconocimiento, pero al final de cuentas todos queremos pues más dinero, obviamente, ¿no? No siempre lo van a hacer en dinero, lo pueden hacer en promociones, a lo mejor en darte ciertos beneficios que no tenías, etcétera, ¿no? Pero pues sí es bueno desempeñar, pero sobre todo agradecer que el trabajo lo está haciendo correctamente. Pero no es muy común que las empresas lo hagan. Algunos lo hacen y te suben una cantidad muy
muy poca de sueldo. Otros dicen no te puedo aumentar el sueldo, pero te puedo aumentar algunos beneficios, ¿no? Entonces hay muchos beneficios que puedes tener, ¿no? Desde a lo mejor ayuda para tus hijos a lo mejor en educación, más uniformes gratis, ¿no? De la empresa. Te den la oportunidad a lo mejor de que ocupa un permiso. Ah, ok, ve adelante, no te voy a descontar, no pasa nada. Ese tipo de cosas que, bueno, a veces no está nada mal, ¿no? A eso se refiere. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la evaluación del desempeño. Y bueno, nos vamos a ver la siguiente clase. Y ya en la siguiente clase pues darle lo más posible con todo a la información, porque ya sería lo último que puede venir obviamente en el examen. Y bueno, pues prácticamente sería todo, ¿no? Pues quiero agradecer a todos los que estuvieron en la clase. Recuerden responder pues su participación. Y en unos momentos les voy a poner sus trabajos en Classroom de lo que pues van a tener que hacer, ¿no? Ahí se los pongo en Classroom. Y pues muchísimas gracias a todos. Y pues nos vemos hasta la siguiente clase. Y referente a sus trabajos de recursos humanos, en términos generales, obviamente todo estuvo bien. Obviamente a cada uno le llamó la atención cierta prueba. Y a lo mejor alguno de ustedes algún día haga una prueba parecida, ¿no? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.